Hola, buenas noches. Eh, Guía para elaborar sentencias en formato de lectura fácil dirigida a personas con discapacidad intelectual. Como introducción y fundamento jurídico, el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, pero históricamente ha tenido una barrera invisible: el lenguaje técnico, abstracto y complejo de las sentencias. Para una persona con discapacidad intelectual, esta barrera puede significar la exclusión total de su propio proceso legal. Como fundamento principal de esta guía es el modelo de derechos humanos de la discapacidad, respaldado internacionalmente por la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Este modelo establece que la discapacidad no es una enfermedad que se debe compadecer, sino el resultado de la interacción entre deficiencias de una persona y las barreras del entorno que impiden su participación plena. El giro normativo dice que la guía traslada la responsabilidad de entender del ciudadano al juzgador. Ya no es la persona con discapacidad quien debe ver cómo le hace para entender al juez, es el Poder Judicial el que tiene la obligación legal y ética de realizar ajustes al procedimiento, la accesibilidad cognitiva para hacerse entender. ¿Qué es la lectura fácil y qué no es? La lectura fácil es un método de adaptación y redactación de textos que hace que la información sea más sencilla de entender para personas con dificultades de comprensión lectora. Lo que sí es una herramienta de accesibilidad que coexiste con la sentencia tradicional. Es un documento complementario, generalmente un anexo o formato breve, que se le entrega a la persona y que tiene validez explícita sobre lo que el juez decidió. Lo que no significa infantilizar el derecho, usar diminutivos de forma condescendiente, ni restarle rigor o seriedad a la decisión judicial. Tampoco es un resumen ejecutivo, es una traducción de las consecuencias prácticas de la sentencia. Pautas clave de la elaboración. Esto es cómo se hace. La guía divide sus recomendaciones en tres grandes áreas: redacción, estructura y diseño visual. Punto 1. La lenguaje y redacción. Estructura gramatical simple. Se debe utilizar la estructura clásica y directa. Sujeto más verbo más predicado. Se debe evitar a toda costa las oraciones subordinadas o incisos larguísimos que diluyen la idea principal. Adiós al abogaidismo. Se eliminan los latinismos, supra, infra, quo, los formalismos excesivos y los tecnicismos innecesarios. Debe tener palabras concretas, se prefiere el uso de verbos en voz activa. Ejemplo, el juez decidió en lugar de ha sido determinado por esta autoridad. 2. Estructura y narrativa de voz. Formato de diálogo directo. El juez no habla en tercera persona del singular ni de forma impersonal. Le habla directamente a la persona utilizando la segunda persona. Hola Juan, te escribo esta carta para explicarte lo que decidí sobre este caso. En el orden lógico y cronológico se explica primero qué pasó, quiénes participaron, qué cartas o pruebas se revisaron, cuál es la decisión final y qué va a pasar ahora en la vida de la persona. 3. El diseño, la tipografía y la maquetación. El cerebro procesa la información también a través de los ojos. Un texto saturado genera fatiga cognitiva. La tipografía, fuentes limpias y sin adornos. La alineación, el texto se alinea exclusivamente a la izquierda, no se debe justificar, ya que el espacio irregular entre palabras que genera el justificado dificulta el seguimiento de la lectura. Espacios en blanco, se deben dejar márgenes amplios y líneas cortas. El aire en la página ayuda a que el lector no se pierda. Como elementos de apoyo, el glosario jurídico integrado. Hay términos legales que son indispensables y que no se pueden eliminar en una resolución, porque definen el acto jurídico. Por ejemplo, pensión alimenticia, custodia, apelación y amparo. La guía propone que cuando sea estrictamente necesario usar uno de estos términos, se apliquen dos pasos.
que se resalte la palabra en negrita o en un color distinto, que se abre un recuadro al margen o un glosario al final de la página donde se explique de forma sumamente sencilla qué significa. Ejemplo, apelar. Es cuando no estás de acuerdo con lo que decidió este juez y le pides a otros jueces que revisen el caso otra vez para ver si se puede cambiar. La importancia de la guía y su impacto. La trascendencia de aplicar esta guía radica en 3 principios fundamentales. Autonomía y dignidad. Históricamente, las personas con discapacidad intelectual dependían enteramente de lo que su abogado, tutor o familiares les quisieran explicar o traducir de su propio caso. Al recibir una sentencia en lectura fácil, la persona recupera el control, entiende su situación jurídica por sí misma y puede tomar decisiones informadas. Tutela judicial efectiva. El derecho a ser escuchado y recibir justicia no termina cuando el juez afirma la sentencia, termina cuando el ciudadano comprende el alcance de esa firma. Democratización de la justicia. Esta guía es el primer paso para humanizar el derecho. Si la justicia no se entiende, no se justifica, es solo un trámite burocrático. Por mi parte sería todo. Buenas noches, gracias.